El amor de Dios perdona. Es un amor como nunca antes tú has vivido. Es un amor profundo. He escuchado gente decir: yo no necesito de nadie, hermano Wilson. Yo no necesito de que nadie me ame. A mí no me interesa que otro me ame. Mentiras. El ser humano necesita ser amado. Muy dentro de usted. A Jesús. Eso lo comprendí empezando el ministerio. Para que Dios hable a un corazón, para que Dios hable a una vida, para que Dios restaure a alguien. ¿Sabe? Una necesidad. Estamos en un tiempo donde necesitamos personas que hablen de que Dios restaura, de que Dios levanta. Hace unos días estaba escuchando a un predicador decir algo que me impactó mucho. Él decía que cuando estaba recién en el Evangelio, él era un predicador muy ávido en juzgar, en señalar y en ir al extremo de mirar a las personas por encima del hombro. Y este predicador dijo que en su inmadurez él hizo cosas que ofendió a ciertas personas alrededor. Hubo un momento, cuenta él como predicador, que una persona cayó en pecado en la iglesia, y cuando él se dio cuenta, se enteró, era una persona que servía al Señor. Así que fue donde el pastor de aquel tiempo y le dijo: mira, sorprendimos a esta persona en pecado, así que creo yo que debe haber un juicio real. Esa persona no puede servir más. El pastor, claro, le dijo: tiene toda la razón. Pero él le dijo: su esposa debe saberlo también. Su familia debe saberlo. Y hay que confesarlo a la iglesia. Y en esa confesión a la iglesia, esta persona nunca más volvió a escuchar de Dios. Esta persona se apartó de los caminos del Señor. Y dice él que una noche, hablando con Dios, orando al Señor, el Señor le mostró a una persona que la había matado. Y se levantó muy turbado y le dijo: Señor, pero ¿cómo es posible? Yo no he matado a nadie. Yo sencillamente he estado buscando tu presencia. Pero cuando él se levanta y ora al Señor, el Señor le dice: mira, cuando tú colocas una carga, cuando tú no actúas con misericordia, cuando tú no levantas a una persona, tú matas a una persona. No podemos colocar más peso del que una persona está llevando. Hay que levantar la mano del que cayó. Hay que restaurar al que ha caído. Eso nos lo enseñó Jesús muy claro con aquella mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio. Ustedes recuerdan que la llevaron delante de Jesús y entonces dicen los que están allí, los fariseos, le dicen: Jesús, la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. Y cuánta es la misericordia de Dios, ¿no? Cuánto es el amor de Dios. Él no tiró piedras, ni siquiera lanzó una pequeña. Lo que hizo Jesús fue maravilloso. Lo que hizo Jesús fue decirle a los que están ahí: si alguno está libre de pecado, que sea el primero en lanzar la primera piedra. Y esa frase quedó en la historia. Esa frase queda allí como para mostrarnos a un Jesús que no vino a perder las almas, sino a restaurar. Necesitamos, sí o sí, ministerios restauradores. Estamos predicando el evangelio de la reconciliación. Hay que decir la verdad. Hay que decirla porque la Biblia no podemos negar lo que dice. Pero tenemos nosotros que levantar, restaurar. Y he estado pensando en eso. Necesitamos, repito, ministerios que restauren. Escuché al hermano Luis Ángel Castaño contar la historia de un predicador nuevo. El predicador estaba en una vereda y había un borracho, el peor de los borrachos de ese sector. Y una vez decidió ir al culto, y cuando fue al culto, el predicador comenzó a hablar de el licor, que los borrachos no se van a salvar, y comenzó a hablar todo acerca de la borrachera.
tocó Proverbios, habló de cómo el licor está destruyendo, cómo es como una aspid, cómo destruye el alma. Y cuando terminó de predicar, aquel hombre estaba llorando. Así que el predicador, inexperto, se acercó y le dijo: caballero, me alegra verlo en la iglesia. ¿Está llorando por el mensaje? Y él le dijo: sí, señor, estoy llorando por el mensaje, porque yo no tengo salvación. No hay cura para mí, yo soy ese borracho que usted mencionó hoy. Y salió el hombre triste. El predicador se encargó de hablar de lo malo que era el licor, del pecado que era el licor, pero no habló de la solución. Hay un remedio, hay una cura para el borracho, hay una cura para el drogadicto, hay una cura para el que está sin esperanza, el que ha fallado, el que ha pecado, el que ha resbalado en el camino. Y la cura es Jesucristo. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, dice la Biblia. Hoy quisiera hablar acerca del amor de Dios, de lo fiel que es Dios al amar. Mira, si hay algo que puede manchar el corazón de una familia, de alguien, es la infidelidad. Si a mí me dijeran cuál es lo peor que pueda pasar en un hogar, y créame, he estado predicando durante muchos años, hace 22 años vengo hablando del Señor, y si me pudieras preguntar qué destruye una familia, qué destruye el corazón de un hombre o de una mujer, yo te puedo decir que lo que más destruye es la infidelidad. Causa un dolor, causa una tristeza. Escuché una vez a una mujer decir: hermano Wilson, creí que era una mujer tan perfecta, de que él no me podía ser infiel. Y luego la vi llorando allí, me dijo: me duele tanto, porque hice todo lo posible por complacerlo, por amarlo. La infidelidad duele, destruye, acaba con los hogares, acaba con las familias. Pero permítanme leerle Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Este texto es demasiado hermoso. Escuche lo que dice la Biblia. Está hablando el Nuevo Testamento y está hablando uno de los predicadores jóvenes de ese tiempo. Está hablando Timoteo. Y dice la Biblia: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, dice la Biblia. Este texto habla acerca de nosotros. Todos nosotros hemos sido infieles delante de Dios. Es tanto el Señor cuando ve el mundo, dice: he intentado encontrar a un justo y no hay ni siquiera uno. Todos han pecado. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí viene un Dios que te promete fidelidad real. Es un Dios que hace un pacto con nosotros. Es un Dios que te dice: aunque quizás tú seas infiel, yo permanezco fiel. Ese es el Dios que quiero predicar esta noche. Un Dios que quiere levantarte, un Dios que quiere restaurarte y un Dios que tiene amor en abundancia para ti. Hace unos días alguien me escribía, me decía: hermano, usted habla mucho del amor de Dios. Usted habla acerca de que Dios restaura. Hermano, ¿es que no importa nuestro pecado? Y le respondí, le dije: claro que importa. Yo hablo del pecado. Y hablo que si nosotros, dice la Biblia, que incluso los borrachos, los adúlteros, los fornicarios, dice la Biblia, no heredarán el reino de los cielos. Esa es la verdad. Pero yo no puedo hablar solamente de una verdad sin hablar la parte de la misericordia de Dios, porque entonces mi mensaje quedaría incompleto. Hablaría muy bien acerca del pecado, pero debo hablar de la cura del pecado. Debo hablar de quién soluciona el problema del pecado, y es Jesucristo. Jesucristo no vino para perder a nadie.
Él vino para rescatar lo que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar aquello que se había ido del camino. Ustedes recuerdan en uno de los capítulos, creo que es San Lucas capítulo 15, habla de la dracma perdida, habla de la oveja perdida, habla del hijo pródigo, refiriéndose a la misericordia de Dios. Yo tengo que seguir hablando de la misericordia de Dios. Yo no puedo pisotear a alguien que ha caído. Dios no me ha llamado a eso, ni lo ha llamado a usted. Usted debe tener un espíritu restaurador y le invito para que este año le diga al Señor: Señor, ayúdame para levantar a los que están caídos. Ahora hay un ministerio nuevo en Misiones Nacionales. Se llama el Ministerio de Restauración, de levantar. ¿Y cuánta falta nos hacía llegar a esas personas que se han ido y que han fallado, que han pecado, que han hecho muchas cosas, pero que todavía hay una voz que se escucha en medio de la situación y en medio de la tormenta? Esa voz que te dice que Jesús todavía te ama. Ahora, si la infidelidad es terrible, el Señor, su amor, supera nuestra infidelidad. Esa primera de Timoteo 2:13 dice: si fuéramos infieles, o sea, en algún momento nosotros hemos fallado en el camino, aún conociendo a Dios, hemos fallado. Dice: Él permanece fiel. Permítame hablar del amor de Dios. Dios te ama por encima de lo que tú hagas. Ay, hermano Wilson, usted me puede asegurar eso completamente. Cada que leo la Biblia me emociono en saber que personas que pecaron y que fallaron delante de Dios, el amor de Dios siguió siendo fiel para ellos. Mira, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Así que lo que dice aquí en 1 Timoteo 2:13 es tanto para el Nuevo Testamento como para el Antiguo Testamento. Dice que si Dios fuera infiel igual que nosotros, Él se negaría a sí mismo. ¿Cómo así que negarse a sí mismo? Sí, Dios es amor. Y hay un Dios con las manos abiertas, dispuesto a levantarlo a usted. Empecemos. Adán y Eva pecaron y recibieron un castigo por ello. Pero el amor de Dios siguió estando con Adán y Eva. A eso me refiero. No me refiero a que no vivamos consecuencias del pecado. No me refiero a que muchas veces incluso Dios también lo discipline, porque el que ama a su hijo lo corrige. Me refiero a que el amor de Dios sigue siendo en nosotros. Lo dije hace unos meses atrás. A veces tengo que disciplinar a Mateo, a Antonella, y me duele hacerlo. Pero no significa que no los ame. Jamás se me ha ocurrido decirle a mis hijos: no los amo, jamás. Ellos pueden tener errores, pero yo los sigo amando. Ahora, si Wilson Rojas ama a sus hijos así, Dios te ama con mayor intensidad, porque Él es mejor que nosotros. Él tiene mejor amor que el de nosotros. Así que Adán y Eva pecaron, se fueron del huerto del Edén, empezaron a morir, pero Dios los siguió amando. ¿Sabe cómo lo sé? Cuando ellos pecaron, el Señor los cubrió con vestiduras. Sí, ellos habían utilizado unas hojitas que les dañaba fácilmente el sol, pero Dios dijo: les voy a dar un atuendo, porque mi amor sigue estando por ustedes. Si Dios no los hubiera amado, les hubiera dicho: pecadores, no quiero acercarme a ustedes. Pero hay un Dios que tiene misericordia de Adán y Eva. Dios no dejó de amar a Noé, a pesar de que se emborrachó y caminó desnudo. Ay, hermano Wilson, ¿es en serio? Sí, ahí está en la Biblia. Léalo. Ahí dice: ¿recibió castigo por lo que hizo? Sí. Pero el amor de Dios siguió estando. Abraham dudó del pacto que Dios había hecho. Dudó de la mujer que Dios le había dado como su compañera. Y fue y buscó a una sierva. Buscó a esta mujer, a Agar. Abraham mintió varias veces
Pero aún así, Dios lo amó. Por eso insisto y digo, tú no puedes hacer ningún pecado para que Dios te deje de amar. Tú recibirás la consecuencia de ese pecado, es cierto. Pero escúchame, el amor de Dios no está en duda. Dios te sigue amando por encima de tus falencias. El amor de Dios no es un amor como el nuestro. Nuestro amor depende de si me ama. Depende de si esa persona no es infiel con nosotros. Pero el amor de Dios es más profundo que el tuyo. El amor de Dios va más allá de la infidelidad. Es un Dios que te ama. Yo quiero que lo entiendas y que hoy le tapen la boca al enemigo. Porque muchas veces nos sentimos a Dios porque creemos que Dios no nos ama. Creemos que Dios está contando los pecados y que Dios dice, no, es que te he perdonado muchas veces, no te voy a perdonar otra vez. Como si Dios estuviera haciendo listas de mercado. Hizo esto, hizo aquello. No, espérate. El amor de Dios es tan grande que cuando tú oras, que cuando tú le dices al Señor, Señor, que tu sangre me cubra, perdóname, Señor. La Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarte si confesamos nuestro pecado. Así que así es su amor. Su amor no hace cuentas. Su amor no dice, hace 2 años me fallaste así. No, el amor de Dios no es así. El amor de Dios perdona. Es un amor como nunca antes tú has vivido. Es un amor profundo. He escuchado gente decir, yo no necesito de nadie, hermano Wilson. Yo no necesito de que nadie me ame. A mí no me interesa que otro me ame. Mentiras. El ser humano necesita ser amado. Muy dentro de usted necesita amor. Quizás no te lo dieron cuando estabas pequeño. Quizás nunca te dijeron esa palabra cuando estabas pequeño, ni tus padres lo hicieron. Pero escúchame, sigue habiendo una necesidad en tu corazón. Todos los seres humanos necesitamos ser amados. Por eso es que Dios se hace tan relevante. Por eso es que el amor de Dios es tan fuerte, que no importa si nadie te ha amado en la vida, hay un Dios que dice, yo te amo. Moisés cometió un homicidio, censó al pueblo, sacó agua de la roca sin permiso de Dios. No entró a la tierra prometida, pero Dios nunca dejó de amar a Moisés. A eso me refiero cuando hablo de este amor incomparable. David, sabemos lo que hizo David. Sabemos cómo planeó incluso un homicidio, cómo planeó incluso fallar, pecar. Pero aún así, Dios nunca dejó de amar a David. Jonás no quería a los ninivitas. Jonás no quería que ningún ninivita se convirtiera a Dios. Los odiaba. Pero aunque Jonás fue rebelde en contra del propósito de Dios, Dios nunca dejó de amar a Jonás. Pedro le negó 3 veces y el gallo cantó, pero Dios nunca lo dejó de amar. Ese es el amor de Dios. Es un amor que va más allá de las condiciones. Es tanto, yo amo a Dios porque Él me amó primero a mí. Yo no puedo amar a un Dios que no me ama, pero Él me ha demostrado su amor siempre. ¿Por qué a veces dudamos del amor de Dios? Es una pregunta y créame que me he encontrado con muchas personas que no piensan, que no creen en ese amor. Me he dado cuenta que han sido 2 razones. Número 1, cuando de alguna manera vivimos tiempos difíciles, circunstancias que cambian en nuestra vida.
entonces nos cruzamos de brazos y decimos, Dios no me ama. Porque si Él me amara, no me estaría pasando esto.